Esto que estáis viendo y estáis escuchando es Aragón Business Summit 2025. Es este encuentro organizado por el IAF, el Instituto Aragonés de Fomento y Gobierno de Aragón, por el que están pasando voces inspiradoras, ¿no? Voces top, como estamos diciendo, para que nos cuenten qué hay que hacer en esto de la estrategia, en la innovación, en este mundo digital en el que nos encontramos y distintos sectores. El que vamos a hablar ahora además es un sector tradicional, pero que evidentemente pues también se tiene que ir transformando como todo en la vida. Hablamos del sector del metal y para ello está con nosotros Tomás Ramos, que es gerente de ArcelorMittal en Zaragoza. Tomás, bienvenido. Gracias. Hola, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Claro, y por supuesto además es el presidente del Cluster Metal Hub, que es muy importante también esto recalcarlo. Y yo te preguntaría en primer lugar, claro, y fíjate que ya la pregunta es importante, ¿cuáles son los retos que afronta un sector como el vuestro ahora mismo, en este siglo XXI, en este 2025? Bueno, el sector del metal está en plena armonía con el siglo XXI, a pesar de que el metal ya lleva muchos años en proceso, pero el metal cubre no solamente lo que es el propio material, sino áreas de tecnología como centros de datos, en fin, automoción. Hay muchas partes dentro de lo que es el sector metal, claro, que nos obliga a estar súper al día. Claro, sí. Claro. Es un clúster en el que, como tú bien dices, Tomás, hay empresas de sectores muy diferentes, ¿no? Sí, sí. Esto también, entiendo que también es un reto, ¿no? Claro, al final nuestro clúster habla de un material que es el metal y de todo lo que tenga que ver con la gestión del mismo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, entran empresas de todo tipo, de todo tamaño y de muchas áreas muy distintas, ¿no? Uno de ellos es el de la automoción, que desde luego es un sector, todos lo sabemos, lógicamente estratégico y tan importante para nuestra comunidad, para Aragón. Pues sí, tenemos una dependencia importante de la automoción. Mucha empresa está involucrada con estas producciones. Y bueno, pues es un sector, como decía antes en la charla, pues que es divertido, estamos entretenidos. Divertido, la palabra es divertido. Está muy entretenido últimamente. Bueno, estamos en un momento de cambio que viene arrastrándose, bueno, pues por un cambio un poco forzado, ¿no? Por las instituciones que obligan a este coche eléctrico, que está muy bien, pero que igual el proceso para llegar a él está un poco metido a presión. Igual todavía las empresas no estaban, la tecnología, las empresas no estaban preparadas para desarrollar un vehículo eléctrico y ponerlo en el mercado al precio que debe salir un coche al mercado, ¿no? Con lo cual, pues la realidad es muy tozuda y nos hemos encontrado, bueno, pues con unos coches eléctricos que no tenían la autonomía deseada, con unos precios que no son muy populares, con lo cual el mercado ha reaccionado, ha dicho, no, esto yo no lo quiero. Y todo tiene que ir al paso que tiene que ir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el coche eléctrico llegará, está llegando ya. Las baterías que se producen hoy ya son muy distintas a las de hace año y medio o 2 años, claro, con mucha más capacidad, con mucha más velocidad de carga y eso va a ayudar también a que se normalicen precios y que el coche sea más atractivo. Entonces, bueno, esperemos que lleguemos a un acuerdo pronto. Con esto que estás diciendo, Tomás, claro, solo ese sector que es un ejemplo dentro del metal, que es el de la automoción, que cambia continuamente, ¿no? El del metal también cambia continuamente, esto es así. Yo no sé si por eso estamos ahora en la industria, te he escuchado decir 5.0, que ya no es ni la 4.0 ni 2.0, ya es la 5.0. ¿Qué es esto? Sí, bueno, no sé si estamos ya por la 6 o... Sí, al final, durante unos años estuve hablando de industria 4.0, de todo lo que tenía que ver con la automatización de procesos, con la información. Hoy día ya está de lleno procesos de inteligencia artificial donde ya nos están ayudando a procesar mucho más rápido. Tenemos el machine learning, el deep learning, donde las máquinas empiezan ya a procesar los datos que generan y empiezan a tomar decisiones sobre esos datos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa industria no sé qué, .0, pues nos está obligando a estar actualizados a muchísima velocidad. Claro. La IA, inteligencia artificial, yo creo que no sé cuántas veces aparecerá en el día de hoy continuamente, esto es así. Claro, que supone para un sector como el del metal, para el sector de la industria, esto hay que integrarlo sí o sí, ¿no? No es una opción. No, es algo que no puedes decidir si la coges o no. La inteligencia artificial está. Se acuñó el término creo que en el año 56, o sea que de inteligencia artificial se viene hablando ya hace mucho tiempo. Y la venimos utilizando hace mucho tiempo, aunque ahora y se viene utilizando, parezca que sea algo nuevo, ¿no? Sí, bueno, ahí hay muchas aplicaciones que ya nos van dando datos desde hace mucho tiempo
y la vamos a abrazar, no porque nos lo impongan, sino porque vamos a ver las bondades que tiene, lo que nos aporta, ¿no? La velocidad que nos imprime a nuestros procesos, a nuestra toma de decisiones, la visión, el tener toda la información a golpe de tecla. La teníamos ya hace años con Google, teníamos toda la información, pero había que buscarla, analizarla, estructurarla, reflexionarla, y ahora pues tienes máquinas, herramientas que te aceleran todo eso, te hacen... En segundos te hacen ellos un poco esa visión, ¿no? Ese análisis. Exactamente, claro. Sí. Hace un rato hablábamos de las megatendencias, que las empresas hace unos años pues buscábamos cuáles eran las megatendencias del sector para ver qué acciones teníamos que tomar en nuestra estrategia, para ver cómo iba a afectarnos el futuro a nuestro negocio y estar preparados para ello. Hoy día es tan sencillo como preguntar a cualquier IA, preguntarle, oye, ¿cuáles son las megatendencias de mi sector? Y te saca un report con una visión de, bueno, que luego hay que analizar. Visión acertada, sí, pues más o menos. Sí, luego hay que entenderla, hay que saber entenderla, hay que analizarla, pero ya te desbroza mucho trabajo. Claro. Y bueno, y ahí está llegando a unos niveles pues muy importantes, y a lo que llegará, que no lo sé. Oye, otra palabra importante para vuestro sector y para todos, ¿no? La sostenibilidad. Hoy está apareciendo mucho con los distintos protagonistas que estáis pasando por estas conversaciones. En vuestro caso, sector del metal, y en ArcelorMittal, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto de la sostenibilidad? Vamos a ver, la empresa tiene que ser sostenible en 360 grados. Uno de ellos es sostenible a nivel económico. Si la empresa no gana, la empresa se cierra y se pierde todo el invento. O sea, ya no vale todo lo que queramos hablar. Tiene que ser sostenible en todas las direcciones. Yo decía hace poco que la empresa tiene que ganar dinero no a cualquier precio, y tiene que hacer productos no de cualquier forma. No podemos producir contaminando o dañando el medio ambiente. Se habla mucho de la huella de carbono, de ser neutrales, de no contaminar. Yo creo que aquí también hay un paso más, un punto cero más, y es que la empresa tiene que ser net positive. Es decir, que al final que lo que tú haces, lo que tú produces, lo que tú generas en el entorno, tiene que sacar un saldo positivo. No basta con que no contamines, con que recicles, con que no hagas daño, no. La empresa tiene que ponerse como objetivo tener un saldo positivo con su entorno, con los clientes, con los proveedores, con las personas, con la sociedad que nos rodea, con los que ponen la pasta, claro, que esos ya se ocupan de que el saldo sea positivo. Entonces, esa visión es lo que yo creo que es lo que viene por delante, ¿no? O sea, no pensar en no contaminar, que eso está ya descontado, eso está clarísimo que tiene que ser, sino que cuando hagamos nuestros planes tengamos presentes que el saldo tiene que ser positivo. Pues Tomás Ramos, a modo de conclusión, ya este último minuto, aquellas empresas que ahora mismo nos están viendo, nos están escuchando, ¿no? Empresas, algunas aragonesas, otras no, en este momento en el que todo corre tanto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es la clave? Pues sobre todo para ser exitosos en este momento, en este siglo XXI. Bueno, yo creo que para tener éxito, primero hay que estar muy despierto, analizando qué ocurre en el entorno, saber dónde estamos, que muchas veces pues tampoco analizamos muy bien dónde estoy, qué datos tengo, querer definir dónde quiero estar en un tiempo, y empezar a tomar acciones para estar ahí, para que se produzca ese proceso, ¿no? O sea, tener una estrategia, si quieres una palabra más técnica, que al final es qué tengo que hacer para que la empresa llegue donde yo quiero que esté. Y sobre todo, no solamente analizar el dato, sino analizar la tendencia. O sea, que si sigo haciendo esto, ¿dónde acabaré dentro de 2 años? Porque muchas veces vemos el resultado del mes, el resultado del trimestre, pero no analizamos qué ocurriría dentro de 3 años si sigo haciendo las cosas como las estoy haciendo. ¿Me llevan a donde quiero? Sí, perfecto. ¿No me llevan a acciones para cambiar? Entonces, estar presentes en el entorno y tener esa flexibilidad para que los planes de acciones y las decisiones que tomamos hoy mañana puedan ser cambiadas. Vayan un poco a largo plazo si hace falta, pero que sean maleables, ¿no? Que se puedan cambiar. Exactamente, se pueda malear. Claro. Tomás Ramos, desde ArcelorMittal, gerente de ArcelorMittal en Zaragoza, además presidente del Cluster Metal Hub. Gracias por contarnos todo esto, ¿eh? Yo creo que servirá mucho no solo a las empresas del metal, también a otras muchas. Encantado. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y es otra de las voces, la de Tomás Ramos, que ha pasado por aquí por este Aragón Business Summit 2025, este encuentro organizado por el Instituto Aragonés de Fomento, en el que vamos a seguir conociendo a más protagonistas.